suelo. En la esquina, doctor. Ya no vive. No, ellos son lentos para todo. Ok. Vamos a ir empezando a hablar de patología esofágica. Cuando hablamos de esófago, como ustedes ya sabrán, vamos a hablar de dos patologías principalmente que son las más frecuentes en el esófago, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el cáncer de esófago. Son por algo las entidades más frecuentes, no las únicas, pero son las propiamente dichas patologías que vamos a ver con relación de frecuencia en el parénquima en el tracto esofágico. Sin embargo, los síntomas que estas patologías pueden generar son varios. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Ya lo saben ustedes: disfagia o hidrofagia, pirosis, y también puede haber cierta sensación del globo esofágico, ¿no? Por ejemplo, Lojano, Carlos. Aquí estoy. Cuéntame, ¿qué es el globo esofágico? La sensación de que el paciente tiene un globo al momento de la deglución. ¿Qué más también a nivel de...? ¿Qué pacientes son los que generalmente presentan globo esofágico? Pacientes mayores, pacientes... ¿Relacionados a qué situación? Sí, a ver, cuando yo hablo con un alumno, solo con él, no quiero escuchar a nadie más respondiendo. ¿De acuerdo? A nivel de la disfagia aguda, doctor, que es más intensa. Mi pregunta es, ¿qué patologías, qué enfermedades están relacionadas con la presencia del globo esofágico? Cuando un paciente tiene globo esofágico, ¿qué piensa que puede tener? Solo responde el alumno, no quiero volver a escuchar. Después le preguntaré, a todos les voy a preguntar, no se preocupen. Disfagia orofaringea, ¿será? Ya, pero sigue siendo un síntoma. Yo te estoy hablando de qué patología pudiera tener. ¿Qué patologías van relacionadas a la presencia del globo esofágico? Reflujo gastroesofágico. Por largo es la más común, ¿ok? Por largo es la más común. Hay otras, hasta la pleuremia, trastornos motores inespecíficos, pero por largo el reflujo gastroesofágico. De hecho, es una de las cosas que subjetivamente más se quejan los pacientes con reflujo gastroesofágico, de una sensación de una bola o de una flema que tienen en la garganta y no la pueden liberar. Y van a ver al otorrino y dicen, yo toso y me levanto y escupo y sale un poco de flema, pero sigo teniendo la molestia. Y una consulta, doctor, el esófago de Barrett, que creo que de Barrett que tenía relación como que era precancerígeno, me parece, por el epitelio que se cambiaba en el esófago, ¿también está relacionado con este globo? No, vuelvo a repetirles, el globo es un síntoma. Es un síntoma. No es una patología. ¿Okay? El Barrett está relacionado al reflujo. Y si le digo que el reflujo frecuentemente genera estos síntomas, ¿no? Pero no es que el globo es un signo de Barrett, para nada. Ok, entonces, tenemos globo esofágico y tenemos disfagia como síntomas esofágicos muy comunes. La disfagia, ¿cómo se pudiera? Que está hecho con la letra más chiquita del mundo. La disfagia, ¿cómo se pudiera? ¿En cuáles son los tipos de disfagia que conoce Tatiana, Peralta? No, ¿cuáles son los tipos de disfagia? ¿Cuántas disfagias? ¿Cómo se clasifica la disfagia? Y solo contesta ella. Chicos, no quiero escuchar murmullo. La escucho otra vez. ¿Cuál es cuál? ¿Cómo es la orofaringe y cómo es la esofágica? La orofaringe se caracteriza por ser a nivel alto en Gaudí, se presenta inmediatamente después de deglutir. Y la esofágica se presenta después de deglutir, Porque ¿qué implica
¿qué patologías piensan que puede tener? ¿Qué las puede causar? Sí, podría ser, pero ¿qué otra cosa? Principalmente. Ok, la disfagia esofágica, ¿qué es lo que tú piensas que puede tener un paciente con disfagia esofágica? Es una situación, es lo primero que pienso con disfagia esofágica. Creo que eso sí se relaciona más con el flujo gastroesofágico. El flujo gastroesofágico también, ¿qué otra cosa puede ser? ¿Qué pasa si un paciente de 55 años se presenta con disfagia? ¿Qué es lo que piensa? Lo primero que tiene que estar frente a un cáncer de esófago. Es lo primero que tiene que pasar. Un señor de más de 50 años de vida y que de repente, sin tener ningún síntoma previo, empieza a tener dificultad para tragar, preocúpese. Lo primero que están obligados a descartar es que tenga un tumor en el esófago. ¿De acuerdo? Se me olvidó tu apellido, perdón. Peralta. Muy bien, entonces, volvemos a lo mismo. Si les queda claro ya a ustedes, en lo que han leído, que es una disfagia orofaringia o esofágica, una disfagia orofaringia es una disfagia que está directamente relacionada con el acto de la deglución, con el acto neuromotor de la deglución, con lo que es tragar, subir la lengua, bajar el techo de la boca, mover la epiglotis y que el bolo alimentario pase al esófago. Cuando esto no se coordina de manera correcta, el paciente, ¿qué ocurre? No está ocluida la tráquea y contenido de saliva de alimento puede pasar a la vía respiratoria, generando ¿qué? Tos, sensación de regurgitación inmediata, sensación de ahogo, espasmo de la tráquea. Entonces el paciente se le sale todo por la nariz, dice la abuelita, se le fue por el camino viejo, ¿ok? Porque es inmediato. Esto es en el segundo que el alimento está ahí. En cambio, si el paciente traga, hace un trago, hace 2 tragos, y al tercer, cuarto trago siente que ya la comida no le pasó, lo que pasa es que hay un problema en la transferencia del bolo alimentario de la boca hacia el estómago, porque hay un trastorno o una oclusión en la transferencia del bolo. Esa es una disfagia esofágica. Por eso, tal como su nombre lo dice, la disfagia orofaringia, cuando el problema es en la orofaringe, y la disfagia esofágica, usualmente el problema es en la esofágica. La orofaringia es inmediata, es más sensible al líquido que al sólido. El paciente tiene más síntomas con los líquidos que con los sólidos y genera toda sensación de ahogo inmediata. La esofágica es un poco más tardía, 3, 4, 5 segundos. Usualmente no es por el primer acto neuratorio, sino con 3, 4 neuratorios posteriores, y el paciente lo que genera es una opresión o dolor a nivel retrocéfalo. ¿Ok? Patologías relacionadas con cada una, ya la vamos a ver más adelante. Entonces, los síntomas generales los estamos viendo, y por largo, lo más comúnmente que vamos a ver son enfermedad por reflujo gastroesofágico, tumores de esófago, y también ciertos trastornos motores del esófago, muy poco frecuentes, pero que también pueden existir y que debemos conocer. Dentro de eso, hay los síntomas generales que ya los hablamos: disfagia o enofagia, el DTOLC, que nadie debe saber qué es eso, porque eso lo inventé yo. Dolor torácico de origen no cardiogénico, ¿no? Esas son las siglas en español. Dolor torácico de origen no cardiogénico, que es otra situación que va a ocurrir y que hay que saber manejar cuando el paciente lo tenga. Y obviamente la odinofagia, que es dolor al tragar, que puede ser no solo por problemas esofágicos ni de la coordinación, sino por trastornos de la mucosa de la orofaringe. Si el paciente tiene micosis en la parte posterior de la lengua, le va a doler a tragar. Si tiene una faringitis, le va a doler a tragar. Entonces son cosas que deben ustedes encuadrar en todas las sintomatologías. ¿Ok? Ustedes reciben un paciente que les va a decir lo que les pasa y tienen que saber, en relación a sus síntomas, saber qué le preguntan. Porque si hay algo que los pacientes no saben, es responder. Hay que guiarlos desde el principio, ¿no? Muchas veces ellos llegan con el diagnóstico. Tengo porque tengo colitis. Y para ellos ese es el diagnóstico, y colitis por mil cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que hablábamos de la disfagia.
esofágica. Rápido, esto lo van a hacer, se lo voy a dar a ustedes. Aparece inmediatamente después del acto delutorio, imposibilidad para iniciar la devolución, se acompaña generalmente de tos y regurgitación nasal. Mientras que la esofágica es la sensación que los alimentos se detiran en el esófago, ocurre después de varios actos delutorios. Cuando es solo para sólidos, subjetivo de una función mecánica; cuando es para sólidos y líquidos, es subjetivo de un trastorno motor. ¿De acuerdo? La disfagia esofaringia es mucho más notoria con los líquidos que con los sólidos, a diferencia de la esofágica, que es mucho más notoria con los sólidos que con los líquidos. La pirosis no es más que la sensación de ardor, calor o quemazón retroesternal que se localiza de forma vaga detrás del esternón y que generalmente se irradia de forma ascendente desde el epigastrio hasta el cuello, muy relacionado con el reflujo gastroesofágico. Pero aparte del reflujo gastroesofágico, ¿qué otras cosas pudieran generar disfagia? Suárez, Isabela. ¿Qué otra cosa se te ocurre que puede generar, pirosis, aparte del reflujo gastroesofágico? A ver, ¿qué es la pirosis? ¿Hay eso? ¿Qué es la pirosis? Entonces, trata de ser lógica, que puede generar una sensación de ardor o quemazón retroesternal. Reflujo por lado. ¿Por qué va a generar el reflujo ardor o sensación de retroesternal? Porque los contenidos gástricos son de pH. Entonces, todo lo que genere acidez puede generar pirosis. Que otra cosa que no sea reflujo genera acidez. Aquí muchas veces no hay que saber alguna pregunta de respuesta. Piense. La gastritis, pues, una gastritis no te va a generar pirosis, claro que te va a generar pirosis. Te pegaste 10 cervezas después que ganó el jugador jugando fútbol y el siguiente te quema el estómago. Eso es una pirosis. ¿Ok? Con algo de reflujo, a veces es retroesternal. Recuerden que la sensibilidad somática no es igual que la visceral, ¿no? También incluye los cítricos también. En algunos pacientes sí, en algunos pacientes no. ¿Ok? Los cítricos no son más que un alimento más. Pueden generar mayor relajación del esfínter esofágico inferior y mayor cantidad de reflujo volumétrico, lo cual en algunos pacientes puede generar síntomas. Una cosa que había leído un momento es cuando hay un mal cierre de cardias, también se puede producir el retorno. ¿Por qué trastorno general? Ya eso vamos a ir para adelante. De eso vamos a hablar, profesor. A ver. Entonces, sigamos, doctora. Dolor torácico de origen no cardiogénico. Lo primero es cuando el paciente llega con dolor retroesternal. ¿Qué decían, ya vieron semiología, qué decían los franceses? Que un paciente joven con dolor torácico revisan el estómago. Y un paciente mayor con dolor de estómago revisan el corazón. ¿Por qué? Porque los pacientes añosos pueden hacer infarto de cara inferior y venir con una epigastría fuerte. ¿Okay? De hecho, y de verdad no es solo alegórico, se ven pacientes mayores que llegan a urgencia con dolor epigástrico. Y, como les dije anteriormente, ya por diagnóstico, es que me muero de la gastritis. ¿Okay? Y todos los que trabajan en urgencia saben que el protocolo de un paciente mayor, ¿okay? Peor si ya salió más reconocido por dolor epigástrico, lo primero, descartar la causa cardiológica. Hacer toda la batería de laboratorios y pruebas para descartar que se esté infartando. Y lo mismo, un chico joven de 15, 16 años, que está con dolor torácico, lo primero que pienso que tiene un gas atravesado acá que le está generando dolor y generando molestia, ¿no? Bueno, pero no es lo único, también. El reflujo crónico va a generar dolor torácico no cardiogénico y los trastornos motores específicos de nosotros también. Sin embargo, antes de quedarnos con las causas digestivas, una vez de haber descartado la causa cardiológica, no hay que olvidarse que también hay otras causas propiamente del tórax. Pleuritis, síndrome de Tietze, etc. Sí ubicaron que es el síndrome de Tietze, ¿verdad? Sí. Una prostocondritis, una inflamación del cartílago, una unión entre la costilla y el estómago. A ver, entonces, ¿tu apellido, doctora? ¿Ya lo olvidé? Suárez.
Si volvemos a hablar de la disfagia, entonces tenemos un paciente con una disfagia orofaríngea. ¿Ok? Listo, tú eres una excelente semióloga, le hiciste todas las preguntas y él está totalmente convencida que esta dificultad que presenta es orofaringe. Es inmediata, genera todas regurgitaciones, más con líquidos con sólidos. Listo. Entonces, ¿qué puede tener? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de disfagia orofaringe? Por largo, que no hay vuelta que darle, lo primero que tienes que pensar. Tiene trastorno de la motilidad del esófago. ¿Ok? ¿Cómo qué? Bueno. Parálisis del esfínter linfático superior. Es rarísimo, de hecho nunca lo he escuchado. Me imagino que en algún momento se va a paralizar, pero no es tan afinado. Doctor, los problemas neuromusculares, por ejemplo, el Parkinson, la demencia, también Si esto se debe, como dice el doctor, a un trastorno de un acto de gran coordinación neuromuscular, principalmente las patologías neurológicas o musculares van a generar una alteración de este nivel. ¿Qué pasó? Dígalo. Por supuesto, causas hay miles. ¿Ah? Por supuesto, eso causa todo. Doctor, pacientes que estuvieron intubados también. Intubado. Por supuesto, obvio. Pacientes que se les puede hacer una traqueotomía, o sea, hay miles de causas, ¿no? Pero vamos que tú estás con un paciente que está sentado frente tuyo, en la consulta, no es un paciente de terapia intensiva, que ahí es bastante sencillo de concluir cuál es la causa, ¿no? Entonces, un paciente que empieza a tener en la consulta quejándose de disfagia orofaringe, se tiene que buscar por largo enfermedades del sistema nervioso central, obviamente descartar algún trastorno orgánico a nivel de la orofaringe o trastornos musculoesqueléticos. Por largo, dentro de lo raro que es, por largo. Ahora, si ustedes me hablan de esto, ¿qué es lo que uno ve siempre con disfagia orofaringe? Un paciente secuelado y un trastorno cerebrovascular. Un paciente que le dio una parálisis, de un estrobo, de un accidente cerebrovascular, un accidente cardiovascular, que hizo una hemiparálisis, microinfartos cerebrales, etc., en los cuales hay sufrimiento de los centros reguladores de la deglución. El paciente ya no puede tragar, o con una enfermedad muscular crónica, Parkinson, neurológica crónica, como el Parkinson, o una enfermedad del tejido conectivo, como la esclerodermia, etc. Que hay un sinnúmero de patologías. Si ustedes ven un paciente con Parkinson de larga data, sabrán que en algún momento va a llegar a tener, bueno, ya no con los nuevos tratamientos, pero generalmente en algún momento va a llegar a tener este tipo de disfagia. ¿Ok? Entonces, para ir más rápido, tengo un paciente con disfagia, ¿su apellido por una vez más? Suárez, no lo vuelvo a preguntar. Isabel, ¿no? Tengo un paciente con una disfagia orofaringea en la cual, bueno, vuelvo a repetir, ya el paciente que se cuidaba con Parkinson, que tuvo un stroke, no hay más vuelta que darle. Y ya tiene dificultad para tragar, ya sé que la disfagia orofaringea y origen neuromuscular. Pero un paciente que todavía está sentado, que tiene una es raro, es muy poco, pero que puede tener como síntoma temprano la disfagia, ¿qué van a buscar? A ver, ¿cómo lo diagnostican? O sea, todo esto lo vieron en todo lo que yo les mandé. ¿Qué estudio se le manda? Montevideo Cachey. ¿Qué estudio le mandarías tú? ¿Cómo corroboras que este paciente tiene esta dificultad? Ya, pero ¿cómo se llama? No, no, ya sé. Yo le dije, tranquilo. No, la endoscopía no te va a llevar a eso. Yo necesito ver por cómo, para cuantificar que hay una descoordinación en el árbol del doctor.
contraste que pasa, pero no es ese despliegue que tú le mandas, porque le mandan un encefalograma y te mandan un encefalograma y no te van a decir nada. Esofagograma no, doctor, porque eso también, como usted dice, para la calasia también tiene utilidad muy amplia. Videofluoroscopía. Por eso, puede ser. es demasiado, estás viendo de demasiado lejos de esto. Videofluoroscopía yo había visto a nivel. Se llama una videodeglución. Ajá. ¿Ok? Que es un trastorno, que es un estudio de contraste en el cual se le da al paciente de tomar un jugo de pan o algo como café de volumen y le ponen un fluoroscopio enfrente o al lado y ven exactamente con un fluoroscopio de alta definición cómo trae el paciente. Es como se tuvo, si se tuvo, si se contraste pasa todo el estómago o algo pasa a la práctica o sea algo se regresa. Y llega a la definición que te permite después detenerlo y pasarlo en cámara lenta para poder ver y el radiólogo especialista, porque esto lo digo radiólogo especializado, determinar que todo el arco del glutorio está hecho de manera correcta. En las hernias diafragmáticas. Sí, en las hernias diafragmáticas también se hace, pero no es una videodeglución, ese sí es un encefalograma. ¿Ok? Pero en todo caso, la idea es determinar, lamentablemente, me equivoqué en pendrive y no les traje la videodeglución, y aquí lo vale, pero la próxima clase se la traigo, para que vean cómo es, ¿ok? Entonces, para ir avanzando más rápido, listo, ya hago la videodeglución, compruebo que este paciente tiene este trastorno, lo primero que hago es buscar qué lo puede causar. Empezar a buscar, llamar a un internista, si es que no quiero hacerlo yo, pero empezar a buscar una enfermedad de tejido conectivo, una enfermedad neuromotora, una enfermedad neurológica, porque algo de eso tiene el paciente. Y listo. Mucho más no llegamos desde el punto de vista de la gastroenterología, más que, sí doctor, pero 2 tragos pues no puedo comer. El paciente come, ha bajado de peso porque 2 tragos y regulita. 2 tragos de regulita termina hospitalizándose porque hace neumonía por aspiración repetitiva. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente para que esto no ocurra? Nutrición enteral. ¿Mm? Nutrición enteral. Nutrición enteral. ¿Y cómo hago la nutrición enteral? Tenemos la alternativa cuando la respuesta es corta. Si el paciente tiene un cuadro clínico con aspiración de recuperación, o sea, tiene un accidente isquémico transitorio y va a ir mejorando con terapias, probablemente en 2 o 3 meses ya empiece a tragar mejor y esto se va a recuperar. Si esto va a ser de corto plazo, menos de 6 meses, le coloco una sonda, no la sonda que ustedes ven en emergencia gruesa, una más fina, un material más pequeño, menos molestoso, que va a pasar el ángulo de Treitz para dar alimentación enteral. Y a ese nivel empiezo a darle al paciente preparados esenciales, que son de fácil absorción a nivel intestinal. Como el Ensure, pero un poquito más elemental, ¿no? ¿Ok? De ese tipo, pero líquido. Y de esa manera el paciente se nutre. ¿Ok? Hay unas bombas especiales que se tienen que tener en la casa, y el paciente con esa bomba especial le va pasando por infusión continua durante 2 horas el alimento. Y si no, simplemente con jeringas de bullón se le va pasando con una enfermera al lado, con un familiar, poco a poco. Pero de esto, que obviamente la sonda se puede salir. Hay que tener un buen manejo, porque si la sonda se sale, no sé cómo lo hice. ¿Se apagó? Ahí está. Si la sonda se sale y se queda acá arriba, y el familiar lo sale y lo alimenta, lo puede aspirar. O peor, la sonda se sale y el que está manejando no lo sabe y se la vuelve a meter y se la deja con enredada en la boca y le pasa los 60, el paciente se puede aspirar. ¿Ves? El pero es que hay que tener cierto tipo de conocimiento para manejarlo, no puede ser cualquiera que lo maneje para saber si se ha salido, que no hay que usarla o hay que recolocarla. Siempre es bueno verificar con fluoroscopía que la sonda ya está por arriba del ángulo de Treitz. Por eso, cuando es mucho tiempo, esta es la sonda, una sonda más pequeña, tiene un alambre de metal para que tenga consistencia y poder pasar por el ángulo de Treitz
Una vez que paso, retiro el alambre de metal y se queda solo la sonda, ¿no? Tiene la punta radiopaca para poder ver la punta. ¿Ok? Y esta es la prueba. Cuando la sonda pasa la columna vertebral y está acá, es cuando muy probablemente ya ha pasado el ángulo de quietud. Por eso es bueno hacer un control fluoroscópico de que la sonda está en posición. Doc, ¿y esa sonda cada cuánto se le cambia al 6 meses. paciente? Cada 6 meses. La sonda, no, perdón, esa sonda normalmente se la cambia cada 2 semanas. No. Porque la sonda va, por más que esté preparada, está dentro del estómago, está en el jugo gástrico y el material se va deteriorando poco a poco. ¿De acuerdo? La sonda es fina, se tapa por tapones de moco, porque no se la lava bien y el mismo alimento se solidifica. Entonces, es muy difícil el manejo. Si el paciente va a estar hasta 4 o 5 meses, bueno, se decide con esto para no hacerle nada más. Si va a estar más tiempo, se va a un segundo procedimiento. Bueno, y esto es lo que les decía. ¿Y cuál sería el segundo procedimiento? Simplemente facilitar la alimentación con algo que se llama gastrostomía endoscópica percutánea, que no es más que con el endoscopio inflar el estómago para que la pared anterior del estómago se pegue a la pared abdominal, una vez ubicando del lado externo, se hace presión con el dedo y se ve claramente en el endoscopio como se hunde el estómago. A través de ese lugar se pone un trocar, se introduce con un catéter un poco más grueso, ese catéter se lo retira y por el catéter se pasa un hilo que se engancha con el endoscopio. Y voy retirando ese hilo y el hilo sale por la boca. Y a través de ese hilo, a su vez, engancho el tubo de gastrostomía, vuelvo a retirar el hilo por el otro lado y esto es lo que queda dentro del estómago. Entonces, el alimento pasa directamente de acá al estómago. Este es uno de reposición, no es uno original, ¿no? Y este es uno de bajo perfil, esto es para los niños, pero la idea es esta. Esto es lo que se forma, una fístula. Si uno retira, luego de 3 meses ese tubo, esto es lo que queda, una fístula. Fístula que en 6 horas se cierra por la presión negativa del estómago. Por lo cual, si se logra salir por algún motivo el tubo, hay que inmediatamente recolocar. Sí, pero ¿qué opción es la que mejor se prefiere? ¿Son nasogástrica o gastrostomía? Lo que te estoy diciendo, ¿cuánto va a durar el síntoma del paciente? Si va a durar poco tiempo con perspectiva de mejorarse, me quedo con la sonda. Si es un accidente grave se le va a parar, el paciente nunca va a recuperar su deglutión. O sale luego de 6, 7 meses. Ese tubo puede durar hasta 6 meses y luego hay que cambiarlo. Y cambiarlo es muy sencillo, realmente. Así que es ideal. Pues esto es lo que les decía, este es el trocar puesto, sale el hilo, agarramos el hilo y sacamos todo el hilo. Luego arrastramos y así queda. ¿Ok? Y es una manera, la manera es más gruesa, o sea que podemos dar incluso ya alimentos licuados, hasta caldos, hasta juguito de carne, hasta una crema de brócoli, ya se les puede pasar. 1. 2, es más difícil sacárselo, no es imposible, pero es más difícil. Por lo cual el manejo es mucho mejor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con eso? Bueno, y cuando el paciente tiene una disfagia esofágica, cuando el paciente, al contrario, lo que tiene siente una dificultad para el paso del bolo alimentario, ¿cuáles son las posibilidades diagnósticas de ese paciente? Marcos. Silencio. ¡Qué bestia! A ver, si el paciente tiene una disfagia esofágica, ¿qué se te ocurre que puede tener? Silencio.
pacientes adultos con disfagia esofágica están obligados a descartar que tenga un cáncer de esófago. No se les puede pasar un cáncer de esófago. Entonces, también el espasmo esofágico distal que en el encefalograma se veía como sacacorcho o en forma de rosario. el red crack, Sí. sí, también, por supuesto, puede haber disfagia El esofágica. anillo de Chensky también, que El anillo de Shansky también, así es. el carcinoma, la calasia. La calaza también. Son varios los motivos, que disfagia esofágica no es una sola cosa, son muchos. Ahora, por largo, que no pueden dejar de revisar que tengan cáncer de esófago. Cáncer esofágico. No aplica que se les pase un cáncer de esófago, no puede. Disfagia esofágica, el paciente, lo primero que están obligados a descartar, estamos hablando de un adulto, ¿no? No estamos hablando de un niño de 8 años, ¿no? Que tenga cáncer de esófago. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Entonces tenemos la patología. Entonces, de largo, la más frecuente que genera disfagia, por suerte, no es el cáncer de esófago, sino la enfermedad por reflujo gastroesofágico. No puede ser, sino por los trastornos inflamatorios que genera el reflujo. Pero, a ver, Marcos, ¿qué es una enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Cuál es el concepto? Es la única manera que me lo puedes decir. Es como la sensación de la persona que generalmente cuando no está bien. Ya empezaste mal. La enfermedad por reflujo gastroesofágico ya no es una sensación. ¿Qué es la enfermedad? Ya quiero el concepto, la definición. Por Dios. No hablen. Es una enfermedad crónica en la cual los flujos gástricos como que ascienden hacia el esófago. Esto aquí resulta generalmente cuando el paciente está acostado bien. Quiero el concepto. ¿Cuál es el concepto de enfermedad por reflujo gastroesofágico? A ver, Aldo, Boca. Presente. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es el concepto? Ya. Eso está en el libro que les di, está en los artículos que leí, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se define como una enfermedad crónica ocasionada por el ácido clorhídrico o retorno del contenido interno, que a su vez, El contenido interno, ¿cuál es el contenido o sea, interno? en este caso el ácido, El contenido gas. perdón, corrijo eso. Y por tanto va a haber un cambio progresivo en el epitelio esofágico que nos va a llevar a distintos procesos inflamatorios y sensaciones, sintomatología. Ahora me puede decir por qué esto se salió de aquí. Año más de 8 años. El flujo retrógrado del contenido gastrodenal en el esófago u órganos adyacentes, porque puede haber reflujo hasta la tráquea, ¿no? Porque lo que da como resultado un variado espectro de síntomas con o sin daño tisular. O sea, la esofagitis, en cambio, no define la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La define la sintomatología relacionada al reflujo de contenido. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una patología relacionada al flujo retrógrado de contenido gastrodenal al esófago u órganos adyacentes, con o sin daño tisular. ¿Por qué insisto? Porque el concepto le describe todo. O sea, con el concepto les debe quedar claro qué pasa con el reflujo gastroesofágico. Ojo, un episodio de reflujo gastroesofágico no es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Que si yo llego tarde de un matrimonio y me comí un chancho a la barbosa que ofrecieron a las 1 de la mañana, me fui a dormir a las 2, a mis 55 años, me da reflujo. Pero no tengo una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es un evento. Son dos por semana, me parece. En el diagnóstico sí, tiene que ocurrir mínimo 2 veces por semana. ¿Ok? Por eso, no lo confundamos con episodios de reflujo
Cuando un paciente llega a consulta y les habla de síntomas relacionados al reflujo gastroesofágico, lo primero que tienen que preguntarle es ¿qué pasó cuando aparecieron los síntomas? ¿Hay algo que ustedes piensen que generó los síntomas? La verdad sí, doctor, el día anterior me tomé 5 cervezas antes de dormir. Y cuando no tomó la cerveza, ¿le volvió a pasar? No, ya no. Mañana no tiene problema con el reflujo gastroesofágico. Si el paciente tiene una patología recurrente, usualmente más de 8 semanas, el señor le pasaron. ¿De acuerdo? Y hablando, doctor, de las 8 semanas, inclusive el tratamiento por los inhibidores de la bomba de protones, yo he visto que el omeprazol, por ejemplo, yo lo podía dar hasta las 8 semanas también. Ya vamos a hablar, más tiempo todavía. Ah, bueno. Bueno, ¿y cómo se puede presentar la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Como una enfermedad no erosiva, en la cual no hay lesión tisular, como una enfermedad erosiva, en la cual hay inflamación y erosión a nivel del esófago y con complicaciones, ya sea úlceras, esófago de barra, erosiones, como les dije. Lo de la hernia y tal es como el huevo y la gallina, o sea, no sabemos si es a consecuencia o la hernia causa el reflujo. Así que por eso no se la pone relacionada con eso, ¿no? Y bueno, como ustedes ya tienen un ciclo en el cual hablan de fisiopatología, no voy a insistir en esto, pero por largo, el principal evento fisiopatológico del reflujo es un aumento de las relaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Y pregunto yo, Justin Warren, ¿qué son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior? O sea, entiendo que al haber... Le tocó la más fea, ¿no? Al haber que al esfínter ser relajado, a ver el retorno del contenido gástrico hacia el esófago, lo que va a provocar las... Obvio, cuando se relaja el esfínter hay contenido gástrico se refleja. Mi pregunta es ¿qué son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior? como causas. ¿Qué son? Primero quiero saber qué son. ¿Qué entiendes tú por una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior? Que al momento de que el bolo llega al estómago y tiene que estar contraído el esfínter, está O relajado. sea, cuando el alimento llega abajo, tiene que relajarse el esfínter para que el alimento pase. Claro, pero cuando ya Y está... cuando ya pasó, Ajá. se vuelve a contraer para que no se regrese. Sí, exacto. Pero esa no es una relajación transitoria del esfínter esofágico. Se refiere a la disfunción del peristaltismo, doctor. No hablamos de ninguna disfunción, estoy hablando que es una relajación transitoria, que es un evento fisiológico que tenemos todos nosotros. Usualmente sucede cuando está más activo el sistema parasimpático. Y ahí ya me está adornando la zona. La misma definición. A ver, No han porque, leído. no porque la calase no tiene regurgitación igual tiene la disfunción del Tiene esfínter. nada que ver. Claro. Vuelvo a repetirte, las relajaciones transitorias son eventos eminentemente fisiológicos, Lógico, claro. normales. Normal. No sería se relaja el relaja. El esofágico. ¿Cómo te llamas? Espera un momento, ¿cómo te llamas? Apellido. Valencia. María Valencia, perdón. Vuelven a hablar ustedes dos y les empiezo a bajar poco. Bueno, simplemente no vuelvan a hablar. No pasa nada. ¿En serio? Listo. Sí. Ya, se relaja para botar aire y el dedo mismo se está comiendo tal. Claro, se queda ahí tapado, el esfínter produce la relajación para de esa manera producir una regurgitación. Por eso lo dije desde el principio. Porque el contenido gástrico sale debido a la relajación del esfínter que es para botar el aire. La idea la tiene, pero no, por lo menos no me lo explica claro. ¿Qué con las presiones dentro del intestino? Todo lo tiene que ver con la O presión. sea, si es que existe una mayor presión en cuanto a contenido de gases en el intestino, existe A ver, una ustedes mayor- están tratando de explicar una situación. Hay un concepto que es una relajación transitoria. La última, dígame otro. Es como el periodo donde va a haber como que una relajación más larga, porque no va a haber una contracción de ¿Más larga de qué? más larga, unos 20 segundos. A ver. Las relajaciones transitorias, primero,
son relajaciones no relacionadas a la dilución. Ese es el primer concepto básico. Las relajaciones deglutorias son yo trago y se relaja el esfínter. Yo trago, la comida baja y al segundo, hago la dilución, a los 2 segundos y medio se relaja el esfínter para que lo que pasó pase. Esa es una relajación relacionada a la dilución. Lo que se me sobreentiende es que siempre que trago, se relaja el esfínter. Las relajaciones transitorias son relajaciones no relacionadas a la dilución. ¿Ok? El esfínter se relaja aunque no he tragado alimento. ¿Por qué ocurre? Para lo que decías tú. Para regular las presiones entre el tubo digestivo. Recuerden, y esto lo voy a repetir 1000 veces. A la larga el tubo digestivo es un tubo que empieza en la boca y termina en el ano, que cambia de forma y de funciones a diferentes alturas, pero sigue siendo un tubo. Y el aire entra por acá y termina saliendo por el ano. Es un tubo. Ese aire se puede quedar atrapado en el estómago. Imagínense que no se relajara el esfínter esofágico y les toca dar como yo una clase y estar hablando. Termino con el estómago así, con dolor. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que a lo que estoy hablando por momentos hago microeructos, que son para regular la presión. Estos microeructos son relacionados a una relajación transitoria del esfínter. ¿Ok? No, le iba a preguntar si lo que mencionó ahorita, que si la erupción tenía que Claro. relajar. Entonces todos tenemos relajaciones transitorias y todos tenemos microeructos. Cuando estas relajaciones transitorias son mayores en frecuencia o en tiempo, hay episodios patológicos de reflujo gastroesofágico. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, no? Sí. Ese es el fenómeno básico en el desarrollo del reflujo gastroesofágico. Por eso, si hubiera una droga, que no la hay, por lo menos aprobada todavía, que disminuyera estas relajaciones transitorias, se cura el reflujo gastroesofágico. Todavía no la hay, por eso es que no se cura el reflujo gastroesofágico. Pero tendría que ser como una medicina bien dirigida, porque este es Totalmente dirigida. un proceso muy fisiológico y después como que Es demasiado selectivo. Claro. Demasiado selectivo. Entonces, bueno, esto es una relajación transitoria, un periodo de larga relajación de más de 10 segundos, incluso hasta 30, del esfínter nasal inferior en ausencia de contracción faríngea previa y generalmente sin peristalsis y faríngea previa. No, es que no la necesito, es espontáneo. Y se debe a lo que yo les digo, a la regulación de las presiones dentro de la vía intestinal. No le damos más vueltas porque eso lo van a ver en fisiopatología, ¿sí? En fisiopatología, ¿verdad? Sí. Eso lo ven con Carlos. ¿Ya vieron con Carlos? Todavía no. Bueno, les voy a explicar muy bien eso, no se preocupen. ¿Cómo se miden las relajaciones transitorias? Con un estudio que se llama manometría esofágica, que no es más que una sonda con sensores de presión y que nos mide la presión del estómago a distintas alturas. Y con un trazado especial, que no vamos a ahondar en esto porque no lo voy a... Con un trazado especial que nos permite ver si hay una relajación y si hay una contracción. ¿Ok? La manometría es importante porque nos permite medir el patrón de presión del esófago y es la manera en la cual se han descrito estas enfermedades, estos trastornos motores tan raros, que antes era muy difícil de sentirlo. Con esta manometría moderna se ha podido lograr aclarar un poco más. Por suerte son muy raros. Entonces, ¿cuáles son los factores que aumentan la posibilidad de episodio de reflujo o de un enfermo de reflujo? Obviamente lo que el paciente come. Mientras más relajantes, mientras más sustancias que relajen el esfínter inferior, más episodios de reflujo, tabaco, café, alcohol, ciertas medicinas. Mientras mayores el paciente, mayor episodio de reflujo, más frecuente en hombres y mujeres y más frecuente en gordos y flacos, ¿no? Ok, sí hay cierta predisposición genética y no está comprobado para nada que esté relacionado con el lenguaje argentino. Hace doctor, cuando mencionó de la manometría, también yo había leído que si yo no encuentro, por ejemplo, a nivel de la manometría el reflujo, yo puedo hacer la pH-metría también para ver la acidez. Es que la manometría no te va a ver el reflujo. La manometría es para presión.
posiciones. Ya vamos a hablar de eso también, porque es un concepto que les debe quedar claro. Ya eso podemos después un momento. Hoy habla un grupo, ¿verdad? ¿Cómo que no? Pero ya hoy habla uno, ¿o no? ¿Y por qué no? ¿Y? Ya hablamos de eso, fíjate. Bueno, y esto para que vean cuáles son las sustancias que pueden aumentar la presión o las que disminuyen la presión. Importancia, los alimentos, la carne, los asados, ¿ok? ¿Qué pasa si no toco la pantalla? No, si no. A ver, ciertos alimentos aumentan la presión y ciertos alimentos como la grasa, el chocolate y el alcohol la disminuyen. Por eso, no es bueno comer chocolate y acostar. Mucho más si ya tiene más de 40 años. Yo había visto poner la cabecera en 30 grados en los pacientes de hiperflujo. Sí, son cosas que se hacen para evitar el mayor tiempo de exposición ácida de la mucosa esofágica. El estómago, la mucosa esofágica está preparada para estar en carbohidratos, es cosa buena. Por eso la gravedad de la lesión va a depender de la potencia cáustica, o sea, cuánto ácido, cuánta acidez hay, cuánto tiempo está ese contacto con la mucosa y cuán resistente o cuán poco resistente es esa mucosa. Esos tres factores van a generar la presencia o no de complicaciones. Y como todas las enfermedades, al paciente con el flujo tiene una historia clínica y dependiendo de su historia clínica, le mandará a hacer una endoscopía, que es casi siempre, y dependiendo de sus características, quizás le vaya a hacer una pechimetría de 24 horas. Rara vez tendré que mandarle a hacer una manometría y la radiología ya con el reflujo prácticamente está y ya hay que quitarla del estadio. Entonces, este es el paciente con reflujo. Paciente masculino, hombre, mayor, usualmente mayor de 45 años, gordo usualmente, y que normalmente se despierta en la madrugada porque el reflujo lo despierta. Doctor, a veces me he levantado con la sensación de que se me cerró la tráquea y siento que me voy a morir. Y mi señora me tuvo que dar agua, tuve que subir los brazos, casi me muero. ¿Ok? ¿Qué tuvo ese paciente? Tuvo un episodio de reflujo nocturno que generó un espasmo esofágico. Hay más síntomas. Estamos hablando del paciente clásico. Vamos a verlos aquí. Pero el paciente clásico de reflujo les dice: yo como y después de comer siento que se me regresa algo hirviendo hasta la garganta, o me agacho y siento que lo que me agacho se me regresa hirviendo, o estoy dormido y me levanto en la madrugada porque siento que se me regresa algo y se me cierra el pecho. Ese es el paciente que tiene espirosis, regurgitación, epigastralgia, puede tener dolor torácico localgénico, puede o no tener disfagia o aerofagia, y usualmente tiene cialorrea. ¿Por qué tiene cialorrea este paciente? ¿Por qué le genera un espasmo esofágico? Porque son los factores, mecanismos protectores del estómago. Si regresa ácido, el estómago se cierra para que no pase más ácido. El paciente siente que se le cierra el pecho, que se está muriendo. ¿Ok? Y empieza a generar más saliva, que es rica en bicarbonato, para neutralizar dentro de lo que puede dar ácido. Son mecanismos de defensa. Doctor, por ejemplo, la sensación de regurgitación que sienten pacientes con reflujo es independientemente de la cantidad que coman. Por ejemplo, si comen muy poquito o se da más cuando... A ver, te lo voy a responder siendo lógico, porque es una pregunta buena. El volumen que ingiere el paciente tiene que ver con el flujo, sí, por supuesto, pero no es el único factor. También cuántas relajaciones respiratorias tiene, cuál es su potencial de resistencia de mucosa esofágica. ¿Ok? O sea, hay varios factores, no es el uno. Obvio, mientras más como, más reflujo, más aguanta quedar. ¿De acuerdo? Mientras más inmediatamente me acuesto con el estómago lleno, más reflujo. Pero, como decías tú, hay síntomas atípicos o no clásicos o síntomas extraesofágicos de reflujo. Pacientes que van a tener anabronquial, bronquitis crónica, tos crónica, ronquera y erosiones dentales. Situaciones ya demostradas que están relacionadas
con el reflujo gastroesofágico. Lo que no quiere decir que todo lo que tiene diversiones dentales tiene reflujo. ¿No? Hay otras causas. Que no todo lo que tiene tos crónica tiene reflujo. Hay otras causas. Pero es algo que hay que estudiar en los pacientes. De hecho, hay muchos pacientes que van primero al otorrino por la tos crónica, porque ni siquiera sienten regurgitación. Y sus síntomas de reflujo ha sido la tos crónica. ¿Ok? Son pacientes más especiales en los cuales hay que hacer otro tipo de estudio para diagnosticar. Ya vamos a ver esto. Todos los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico mayor de 45 años, hay que hacer una endoscopia para ver si ese reflujo ha generado alteraciones en la mucosa esofágica. No para diagnosticar el reflujo, aunque si yo veo alteraciones, corrobora el diagnóstico definitivamente, sino para generar pronóstico. ¿Qué tipo de control se debe hacer a ese paciente? Porque en la endoscopía voy a ver la presencia o no de esofagitis y la presencia o no de complicaciones como el esófago de abajo. Entonces, la endoscopía alta, que ustedes ya saben que es un tubo con fibra óptica y una microcámara que me repite en una pantalla dentro de la mucosa, me va a permitir estadificar cuál este paciente con reflujo, cuánta esofagitis tiene. Si tiene solo una erosión, si tiene varias erosiones, si tiene erosiones mayores de 5 milímetros o si tiene complicaciones como ulceraciones, ¿no? Y endoscópicamente uno lo estadifica en escalas que eso cuando son para especialistas, ¿no? Lo importante es que sepan que la endoscopía me permite ver el grado de complicación que puede tener el paciente. Y lo más importante es tratar que no tenga un Cáncer. caso de no, primero yo tengo que estar 100% seguro. Sí, cáncer. No se me puede pasar, o sea, si se te pasa, le quita la oportunidad de curación de manera importante a este paciente. Ante el primer síntoma tienes que estar 100% seguro que no tiene un cáncer de estómago. Obvio, voy a hablar de un paciente mayor de 45 años. Bueno, y con las nuevas endoscopias de alta resolución nos permite incluso detectar cambios mínimos, algo que se llama esofagitis de cambios mínimos, en las cuales hay trastornos en la estructura capilar del estómago inferior a consecuencia del reflujo crónico. En resumen, la endoscopía me permite determinar si el paciente tiene una complicación relacionada al reflujo, descartar que tiene un cáncer de esófago y por eso me quedo tranquilo. Una endoscopía normal, sin embargo, no me descarta el reflujo. Queda claro el concepto, ¿no? Si el paciente tiene una endoscopía normal, no quiere decir que no tiene reflujo. ¿Sí les queda claro? 100% seguro. No, a ver. ¿Está bien? No, está bien. A ver, esto es claro. ¿Para qué yo le hago una endoscopía a un paciente que tiene todos los síntomas de reflujo? ¿Okay? Primero que todo, para descartar un cáncer de esófago. Paciente de 45 años, lo que no quiero es estar seguro que no tenga ningún, puede tener un anillo esofágico y no lo voy a poner nunca si no le rompo sanguíneo. ¿Ok? Es raro, ¿no? Pero puede ser. Pero descartar un cáncer de esófago. O descartar una alteración estructural, no tiene una hernia tan enorme. ¿Y qué voy a hacer dando el tratamiento médico si tiene una hernia de este tamaño? ¿Ok? Entonces la endoscopía es para eso. Descartar un trastorno estructural, entre ellos un cáncer de esófago. Listo. En la endoscopía no hay nada de eso, pero hay una esofagitis. Listo. ¿Por qué hay la esofagitis? Por el reflujo. Entonces, es un reflujo erosivo. Vamos a otro paso. Le hago una endoscopía y no hay ni trastornos estructurales ni esofagitis. Una endoscopía normal. Listo. Pero el paciente tiene un reflujo. Sigue teniendo un reflujo. Porque clínicamente lo tiene. Regurgitación, todo. Tiene un reflujo no erosivo. ¿Ok? La endoscopía me sirve para descartar las alteraciones estructurales, para ver si hay erosiones y generar pronóstico. Pero una endoscopía normal no me quiere decir que el paciente no tiene reflujo. ¿Está claro? El reflujo, por eso le digo un diagnóstico clínico. ¿Qué pasa? Hay situaciones un poquito mayores, ya no los quiero complicarme en la cabeza. Pero este paciente que tiene un reflujo no erosivo, le doy tratamiento y mejora, listo, como sea. Tenía reflujo, le doy tratamiento de reflujo, mejora, era reflujo, definitivamente. Pero a este mismo paciente que tiene una endoscopía normal, le doy tratamiento y no mejora. Esofágitis eosinofílica pudiera ser.
Segunda otra causa. Sí, pero normalmente lo sospecha, ahí es un poco distinto, pero pudiera ser. Sí, porque vi que había resistencia lineal en la otra. Pudiera ser, está bien. Pero, no, olvídalo, no la tiene, no es otra teoría. Ya, y no mejora. Antagonista en H2. Normal, no es un resistente a los H2, nada, es un paciente que simplemente no mejora. Lo primero que tengo que pensar, si no mejora con el tratamiento para reflujo, obvio, hay una posibilidad de que no sea reflujo. Aunque parezca, sea igualito y todo, hay una posibilidad que no sea reflujo. Y existen esas posibilidades. No son frecuentes, pero existen. Existen pacientes resistentes a IVP, existe el reflujo refractario, que es el paciente que apenas termina el tratamiento y empieza a dar reflujo de nuevo. También pacientes resistentes a los inhibidores de bomba, el esófago hipersensible. No se compliquen, esto no lo va a tomar, pero quiero que entiendan el cuadro. O sea, hay un sinnúmero de situaciones que también están relacionadas a esto y que no se comportan como habitualmente se deben comportar. Lo que uno espera, este paciente tiene el síntoma de reflujo, está bien, la endoscopía me deja tranquilo, no tiene cáncer, no tiene nada, no tiene herpes, le doy tratamiento. Y lo lógico es que el paciente, doctor, usted es malo, llegan, pero el paciente con reflujo, le da tratamiento para reflujo, tú eres Dios, es lo máximo, ¿ok? Pero hay la posibilidad que diga, no me mejoré nada, estoy igual. Entonces, hay una posibilidad, uno, que no sea reflujo. Dos, que tenga un trastorno de sensibilidad visceral, esófago hipersensible, que sea un resistente farmacológico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empiezo a discernir esto? Ya es un poco más complicado y eso mejor debe ser más de especialista, ¿no? Lo que quiero que existe. ¿Ok? Y por eso es que se llegan a hacer pacientes. Lo primero, a ver, ¿es o no es reflujo? PH-metría de 24 horas. Ahí la pH-metría recibe. Ese es el motivo. Porque la pH-metría me va a dar un trazado en el cuál es la acidez intraluminal del estómago en 24 horas. La pH-metría es un estudio que me permite el tiempo total del pH trofánico menor a 4, que es patológico. ¿Ok? Hay una escala, que es la escala de Dimester que usamos nosotros. Es un Dimester 1, Dimester 2, ya por eso no se complica el agua. Lo que me va a permitir es saber cuánto tiempo está el estómago con un pH menos de 4. Que no debe ser más de 7 horas. ¿Ok? Me permite cuántos episodios de reflujo por debajo de 4 tiempos. ¿Cuánto dura cada episodio? ¿En qué momento ocurre? Cuando está de pie, cuando está acostado, después de comer, antes de comer. Toda esa información me da la pH-metría. Y cuando tiene la fiebre, ¿en ese momento tiene síntomas o no tiene síntomas? O los síntomas aparecen cuando no tiene fiebre. ¿Ok? Con una alta sensibilidad y hipersensibilidad. O sea, la pH-metría es un estudio que nos da mucha información. ¿Por qué no se lo hace rutinariamente? Uno, porque cuesta. Dos, porque la mayoría de los pacientes con el manejo estatal funciona. Esto es cuando tengo una duda de diagnóstico. ¿De acuerdo? Cuando el paciente tiene tos crónica y no tiene ningún otro síntoma de tos crónica y el doctor te dice, es que reflujo. Le da tratamiento y no mejora, sigue con todo. Y ahora pH-metría, la pH-metría normal, hermano, no reflujo. Vaya, cúrelo usted porque no reflujo. ¿De acuerdo? Hay varias maneras de hacer pH-metría. La antigua, o bueno, la convencional, no la antigua, porque todavía se usa, es la sonda que queda 24 horas con los sensores de un aparatito tipo Holter que va marcando toda la información. Y la moderna, que es la cápsula Bravo, que es una cápsula que la pones endoscópicamente, la enganchas en el esfínter inferior y te va midiendo todas la acidez que tiene el estómago en ese momento, ¿no? ¿Ok? Y se cae sola después, ¿no? Como agarra la mucosa se empieza a engrosar y se cae. Entonces la cápsula se cae a los 3-4 días. Pero esos 2 primeros días te dio toda la información. Ya no es pH-metría de 24, sino de 48. ¿Ok? Bueno, pero cualquiera de las dos es útil, pero es que una se sobrepone a la otra. Entonces la pH-metría confirma el diagnóstico de pacientes sintomáticos sin evidencia de daño mucosa.
y que no responde al tratamiento. Con un dolor torácico no cardiogénico, por supuesto, para verificar que es un trastorno por reflujo. Síntomas respiratorios asociados al reflujo, la tos crónica que tú decías, o no mejora con el tratamiento estándar. Síntomas refractarios, el paciente le da tratamiento y no mejora, o inmediatamente que termina el tratamiento le vuelve a dar. Y obligatoria previo o post tratamiento quirúrgico. El paciente se va a operar por el reflujo, antes de eso tiene que hacer una función de manual, para estar seguro que lo que tiene reflujo no tiene otra cosa. Porque no hay nada peor que operar a un paciente y que no se mejora. O más peor puede ser futuro. Porque después la cirugía es peor todavía. ¿Ok? En cambio, la manometría, que es una sonda que te mide las presiones, es un estudio para medir la actividad peristálica del esófago, determinar las presiones, y también se usa previo a cirugía. En el único caso que hay reflujo, yo le mando a hacer una manometría al paciente, previo a una cirugía. Si el paciente ha decidido operarse o hacer un tratamiento endoscópico quirúrgico para el reflujo. Esta es la manometría, que no vamos a ir más rápido. Bueno, en resumen, un paciente con reflujo gastroesofágico es un paciente que, si tiene síntomas típicos y de corta duración, y menor de 45 años, sin signo de alarma, y aquí va una gran muletilla que vamos a repetir en las primeras clases, signo de alarma. El paciente no debe tener signo de alarma. Si este paciente es menor de 45 años y tiene síntomas de 4 días, pero está con anemia, o con sangre oculta en ese, no. Algo más tiene, pero ni más que no vamos a estar hablando solo de reflujo. Ese paciente lo tengo que estudiar, tengo que hacer endoscopia, porque algo más tiene. ¿Okay? Entonces, el paciente con síntomas típicos de corta duración, menor de 45 años y sin signo de alarma, inicia tratamiento empírico, inicia tratamiento para el reflujo. ¿Okay? Si el paciente está con síntomas largos de más de 4 semanas de duración, tiene signo de alarma, falta de respuesta al tratamiento, o reaparición de síntomas inmediatamente del tratamiento, le hago una endoscopia en el brazo, ¿no? ¿Ok? Y ante la ausencia de cambio endoscópico, o el paciente tiene síntomas respiratorios o dolor cardiogénico, como ya decía, flexibilidad 24 horas. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Bien. A ver, entonces, ¿y cuáles son las complicaciones que nos pueden tener el reflujo? Sangrado, estenosis por la inflamación crónica, úlceras y la presencia de esófago de Barrett que puede llevar a la adenocarcinoma. ¿Y qué es el esófago de Barrett? Ya esto lo saben que es histología, es una lesión premaligna del epitelio, en el cual el epitelio escamoso del esófago es reemplazado por el epitelio columnar metaplásico. No importa qué longitud, esto de Barrett corto, Barrett largo, ya no se usa. Si hay tejido metaplásico intestinal, es el esófago de Barrett. Ok, y en el cual ustedes ven un cambio. El esófago es de este color, rosado. El estómago es más salmónica, más salmón, más vinoso. Sí, en el esófago inferior yo veo estas lengüetas vinosas, atípicas, no, tiene hasta erupciones, o esta, sospecho de esófago de Barrett. Tomo biopsias de esas lesiones y el patólogo me tiene que decir si en esas biopsias hay metaplasia intestinal. Y la metaplasia intestinal es considerada esófago de Barrett. Puede haber metaplasia gástrica, metaplasia fúlgica, eso no es considerado esófago de Barrett. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la implicancia intestinal es la evolución hacia la adenocarcinoma. Es una condición siempre que se desarrolla como resultado del reflujo crónico, es un factor reconocido para el desarrollo de adenocarcinoma del esófago, metaplasia, displasia de bajo grado, de alto grado, adenocarcinoma. Estos pacientes presentan de 30 a 60 veces mayor probabilidad de progresión al cáncer del esófago que la población general. Y esto es una estadística que confunde. Tengan de 30 a 60 veces, eso quiere decir que todo lo que le van a llevar cáncer de esófago. A ver, la pregunta sería así: ¿cuál es la estadística general de cáncer de esófago en la población general? No llega a 0.5%. 30 veces estamos hablando de... A ver, 30 por 0.5 debe salir 15, ¿no? De
debería ser de 15. Entre 15 años. Exactamente, ¿no? Tendría que ver las estadísticas por el medio. El asunto es que el esófago de Barrett, lo que antes asustaba mucho, ya cada vez se lo está tomando más como control. La mayoría de los pacientes, por suerte, no evoluciona la cáncer del esófago, pero sí es una situación predisponente que amerita control recurrente. Lo que sí estamos obligados a que si el paciente tiene Barrett, hay que estarlo controlando cada año, ya no cada 2 años, pero bueno, eso está discutido, pero por lo menos aprobado cada año, lógicamente, con biopsias para ver que no haya displasia. Ante la presencia de displasia, tratamiento. Entonces, el inicio de aparición del Barrett usualmente a la 4ª década de vida, usualmente el diagnóstico es 15 a 20 años después que ha aparecido. La prevalencia es mayor en hombres adultos blancos, el 80% de los pacientes son hombres y el 90% caucásicos. ¿Ok? Factores predisponentes, síntomas largos, esofagitis severa, trastornos con el tejido colectivo por la hernia del parto, si hay una hernia de ataque mayor a 3 centímetros, y una historia de esófago de Barrett de la familia, de familia. Y esto es más del esófago de Barrett que ya lo encontré. Ya no quiere avanzar. Y si yo veo una lengüeta de Barrett, es importante que el control lo haga con una endoscopía de alta resolución. Ya la endoscopía de hace 20 años ya estamos en el siglo XXI. Y ya los endoscopios deben ser de alta resolución. Si yo me estoy haciendo controles, eso, un control. Quiero diagnóstico temprano. ¿Ok? Y los endoscopios de alta resolución lo que permiten es hacer microscopía electrónica y cromoscopía digital. O sea, cambian los espectros de luz para poder determinar cierto tipo de lesiones mejor. Y hay espectros de luz, como el brillo, bueno, ya son cosas que tienen cierto tipo de endoscopios que les permiten detectar una metaplasia de Barrett mucho mejor desde el punto de vista óptico. Y ni hablar con la inteligencia artificial. ¿Ok? Que ahora se está adaptando a todo, también a los endoscopios. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? Aprende. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Entonces tú, en un paciente, le muestras un esófago de Barrett y aprende los patrones fisiológicos del esófago de Barrett. Y luego diagnostica. Pero luego entras y ni siquiera lo ves tú. En la misma máquina que te dicen, ahí hay un patrón microscópico parecido al esófago de Barrett. Te señala un cuadrito para que ahí te acerques y hagas magnificación. Pero hablando de innovaciones tecnológicas, también he visto que ahora hay como una endoscopía MA por una cápsula. Sí, pero eso es otra cosa. Pero también sirve o ayuda para el diagnóstico. Para esto no. Yo sé, pero para una enfermedad retroesofágico normal. No, es que recuerda que el problema de la cápsula aún, que estoy convencido que se solucionará en algún momento, es que no lo maneja, que puede con el peristáltico. Claro. Entonces la cápsula pasa. Sí. Pasa en un segundo acá. Tienes un segundo. Claro, esa es una limitación, sí. Ok, por eso sirve para el intestino delgado. Ya, listo. Se la usa principalmente el intestino delgado, pero eso ya es otra cosa. Bueno, lo que le decía aquí, con la magnificación óptica, yo veo que el mismo patrón, que aparentemente para mí es una lengüeta rosada, tiene distintas estructuras. Y en unas hay metaplasia, otra displasia, de bajo grado, otra de grado, e incluso puede haber cáncer de la lengua. Por eso es que si hago control de Barrett, tiene que ser con una endoscopía de alta resolución, porque es para esto. Porque aquí la biopsia irá dirigida acá, no a cualquier parte de la lengüeta rosada, sino acá. Lo cual me va a permitir un diagnóstico mucho más temprano. Bueno, y el acceso etiológico, la metaplasia intestinal, esto puede ser ocultado por eventos inflamatorios. Para esto era antes de la magnificación óptica que se hacía cada 2 centímetros la biopsia. Bueno, listo. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del reflujo gastroesofágico? En esta primera clase a todo el mundo le vamos a dar omeprazol. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si la patología es relacionada al ácido, ¿qué debo hacer? Bloquear el ácido.
Pero que quede claro, no estoy curando el paciente. Sintomático. Si yo les digo que la base sintomatológica básica de las relajaciones transitorias, mientras no solucione las relajaciones transitorias, no voy a curar. Pudiera dársele un proquinético. Ya vamos a hablar de eso, sí. Doctor, ¿y hasta cuántas semanas yo puedo dar omeprazol? Años. Porque yo vi 8, No, le puede dar años. 8. Ya vamos a hablar de los esquemas básicos, pero por suerte son drogas muy seguras. Por más que las han satanizado cada tanto de todo, son drogas altamente seguras. Sí, o sea, un medicamento que ya está un poco desactualizado, ¿no? Pero que decían que podía producir cáncer, era la ranitidina, creo. Pero ya no se usa. Por eso, pero por ese motivo. Impotencia. 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 Cáncer no, pero impotencia. No, pero yo había leído La como, complicación salió ahora último. como que daba cáncer al hueso, podía producir. Es una como que salió hace un año y yo leí. Pero la ranitidina se usó desde 1980. Claro, fue de los primeros. ¿Y ya está descontinuada desde cuándo? ¿Desde el 2016 será? Recién hace 2 o 3 años nada más. Pero ahorita creo que inhibidores no van a producir nada más, creo que por sexta generación. ¿No? Sí, sí. Entonces, al final, tratamiento, como todo tratamiento para aliviar los síntomas, resolución y prevención de lesiones y prevención de recurrencia. Todos los tratamientos del mundo están destinados a hacer eso. Y en este caso, el primer paso del tratamiento médico es a ver, lo que está llevando a los episodios de reflujo, que pueda cambiar el paciente, que lo cambie. ¿No? Si está gordo, que baje el peso. Si come antes de dormir, que deje de comer antes de dormir. ¿De acuerdo? Entonces, cambios en los hábitos de vida que pueda cambiar y de largo, inhibidores de bola. La base fundamental. Si esto es una lesión ácida en la mucosa esofágica, al dar un inhibidor de bola hago dos cosas. Disminuyo la acidez del contenido refluido y disminuyo el volumen del contenido. Porque no solo disminuye la acidez, sino el volumen se retorna. La dieta, comidas frecuentes de poco volumen, evitar grasas, cítricos, café, no acostarse hasta de 2 o 3 horas después de la ingesta y llevar la cabecera de la cama a 30 grados, como decía. Todo lo que disminuya la presión intraabdominal, que hay que hacerlo, evitar el sobrepeso, las ropas apretadas, esfuerzos físicos, y evitar fármacos que disminuyan la presión del efecto inferior, que ya lo vimos hace un rato, que disminuyen el movimiento esofágico, etc. Entonces, el tratamiento básico son los inhibidores de monoprotones. Los que ustedes sienten. Van a ir los visitadores médicos a decirles que ellos venden es el mejor. Y hay diferencias, sí, hay diferencias en algunos. Nadie dice que no. Pero si yo me voy a la playa Salinas, me puedo ir en un Lamborghini, como me puedo ir en un Vitara. De llegar donde ya llegaron. ¿Okay? Entonces muchas veces, y mucho más en nuestro medio, hay que empezar en el bolsillo del paciente. Claro. Yo tengo un paciente que se le va a tomar mucho tiempo el medicamento. No me alcanzó que cuesta 20 centavos. Bueno, hay que pensar en todo, porque hay unas que son tic-tac, nada más. Los genéricos, lamentablemente, no hay control de calidad en muchos genéricos. Hay Claro. algunos que no No es eficacia. Hay algunos que no funcionan. Deberían ser iguales, pero todos no. Bueno, está el omeprazol, lasoprazol, pantoprazol, esomeprazol, romeprazol, dexlansoprazol, y ahora están los nuevos medicamentos inhibidores de los canales de cloro. El alaprazal y el fenoprazal. Me olvidé poner los editores y cambiar el diapositivo. ¿Ah? Los agonistas de ácido potásico. Eso. Los Son los nuevos, competitivos. que son mucho más potentes que los inhibidores de boca. Claro. ¿Ok? El problema es, a esto lo usan mucho los coreanos. La experiencia es asiática. No es europea. No, es asiática. La principal experiencia es asiática. Les va muy bien a ellos. Empecemos que son muy distintos con los asiáticos. Entonces, a ver, lo que les digo siempre a los pacientes, el ácido no está por accidente, el ácido cumple un accidente. Entonces, el bloquear, arrancar el ácido, también hay que pensarlo bien. Claro, No, aparte yo he visto que hay como síndromes de alteraciones en malabsorción. O sea, porque hay un ácido disminuido y no por puede. supuesto que te cambia todo el mecanismo. Entonces, Claro. hay que, a ver, todo hay que pensar. ¿Eso me puede generar pérdida de peso, doctor? Diarreas crónicas, estoy de acuerdo. Sí. La malnutrición. Y por ya con la noticia. A ver, vamos despacio, no nos desviemos. El asunto es que estos pacientes con un inhibidor de monoprotones tengo el 90% de curación de la cistitis
Y lamentablemente, si no cambia sus hábitos, 80% de recurrencia. Entonces también es muy importante el paciente baja de peso, aunque ninguna de las guías internacionales ha logrado demostrar con estudios basados en evidencia que bajar de peso y comer mejor ayuda. La experiencia empírica de todos, no mía, todos cuando conversan, que el paciente mejora bajando de peso y volviendo mejor. ¿Ok? Aunque ningún estudio doble ciego lo haya podido demostrar, es lo primero que tienen que recomendar al paciente. ¿Ok? Ya después podríamos un día, si no tiempo, conversar de cómo se hacen los estudios en el mundo y van a decepcionar totalmente. ¿Ok? Todo el mundo estudia 2 o 3 veces en un curso de Harvard y el profesor de Harvard tuvo que admitir que tiene que recetar lo que la farmacéutica le da. Tuvo que admitirlo. Porque así funciona. Si no le dan plata, no puede seguir haciendo cosas. Tiene financiamiento después. Bueno, pero bueno, ya eso es otra historia. En todo caso, es importante que lo sepan porque no hay que creer nada porque sí. Todo tiene que ser con discernimiento. Lo digo que todo pensado. ¿Verdad? Bueno, pero en general el paciente, obviamente, ya la experiencia ha mostrado que con esto mejora. Vuelvo a repetir, si tiene reflujo con esta medicación, tú eres Dios, ¿quieras? Tú eres el mejor médico del mundo, te esta todo, ¿no? Porque le quitaste una molestia recurrente. Entonces, ¿cuándo entonces decido operar a este paciente? La dosis de los inhibidores de goma, depende del que vayan a usar. El omeprazol, el pantoprazol, el omeprazol y el romeprazol son 40 miligramos de 2 veces al día, usualmente 10 a 15 minutos al día del desayuno y de la cena, por inicialmente 4 a 8 semanas, o sea, 1 a 2 meses. Y luego lo citan de nuevo al paciente para valorar su mejoría clínica. Dependiendo de la mejoría clínica, empiezo a bajar dosis. ¿Ok? En escalera, empiezo a bajar para de 40 miligramos BID, 20 miligramos BID. Si mantengo por 4 semanas más, mantengo la mejoría sintomática, bajo a una dosis diaria. Usualmente de estos lantoprazoles de liberación prolongada, un dexlantoprazol, 30 miligramos o 60 miligramos solo con el desayuno. Y si mantengo la mejoría sintomática, empiezo a que sea día por medio, un día sí, un día no, un día sí, un día no. El mensaje es no abandonarlo de golpe, porque si no, la gran mayoría les va a volver a tener problemas. Como una recidiva ahí. Así es. Y luego, si aún así el paciente se tiene con mejoría sintomática, dejarla como terapia de rescate. O sea, si usted empieza a tener molestias de nuevo, tome por 3 días y nada más. Si en 3 días no le mejora y lo deja, le vuelve a dar, ahí le queda. ¿Ok? ¿De acuerdo? Obvio, hay pacientes que ya estamos tratando una enfermedad diagnosticada, claro. Entonces, cuando el paciente pasa al segundo paso, hay tratamiento quirúrgico para esto, por supuesto. Pero ¿cuándo pasa? Cuando el tratamiento médico no funciona, cuando el paciente lo decide, cuando hay complicaciones. Esta es la principal indicación, complicaciones. Cuando tiene una gran hernia, por supuesto. O cuando son síntomas atípicos diagnosticados con densitometría de 24 horas y no mejora. ¿Ok? Entonces, vamos de nuevo. Sacamos el tratamiento médico, yo pónganlo en duda. De hecho, el concepto es que si el paciente no mejora con la medicina, es probable que no mejore con la cirugía. ¿De acuerdo? La cirugía es para el paciente que ya está harto de tomar medicina. Un reflujo severo y una persona de 45 años, ¿y hasta cuándo voy a tomar esto? ¿Toda mi vida? No, yo me opero. Bien. Es un paciente que está candidato para operar. A ese paciente, vaya a hacer densitometría, manometría. Si todo está bien, si no hay trastorno motor inespecífico, y es un reflujo comprobado por densitometría, se opera. ¿Ok? Ni hablar que tiene que reventar, porque hay que solucionar el problema mecánico que le está generando el reflujo. ¿De acuerdo? Pacientes con síntomas atípicos de densitometría que no mejoran el síntoma atípico con tratamiento también. Le hago densitometría, la densitometría me verifica que tiene reflujo, es candidato para la cirugía.
aunque estos no mejoran tanto, pero bueno, son candidatos. Este es el único caso en el cual hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Si el paciente decide, hay que decirle claramente, hay una posibilidad de que igual no mejora. Porque muchas veces estos pacientes lo que tienen es estómago hipersensible. Por más que se operen, igual van a seguir siendo hipersensibles. Presensibilidad en qué, disculpe. Estómago hipersensible. Eso. Como dice su nombre, estómago hipersensible. Claro. Aquí estamos hablando ya de neurotransmisores, ¿no? Al cual hay una alta sensibilidad y una desregulación entre el intestino, entre la víscera Claro, y el la parte cerebro. neuronal. Sí. Entonces, ninguna cirugía lo va a curar. Pero bueno, ya es otra historia, no quiero complicarle la vida a la gente. Y complicaciones propias al reflujo. Si este paciente tiene una esofagititis severa por reflujo, yo le recomiendo que se opere. Si tiene un Barrett por circulación, ya van a estar esperando que se salga. ¿Ok? Doctor, ¿y las inyecciones con toxina botulínica? Eso no es para eso, esto es para calaza. Ah, estoy emocionado. A ver, Solo leí de bueno, la cirugía, reparación del efecto anatómico, si hay una hernia, aumento de la resistencia de la barrera antirreflujo con una buena curación. Ahora, el 50% de los pacientes vuelven a requerir medicinas a los 10 años después de la cirugía. Pero bueno, son 10 años, 10 años no es poco para un paciente, no está para nada. Y estos son los tipos de cirugía que hay. Se empezó con la foliculometría de Nissen y hay un sinnúmero de variaciones, ¿no? Todas dependen mucho de la capacidad de contracción del estómago. Por eso que el paciente requiere previo una manometría. Doctor, ¿y no se los puede volver a operar? Después de 10 años. Después de una operación no puede haber otra operación. Ajá. Es que la cirugía, bien que lo preguntaste ahora, consiste básicamente en agarrar el fondo gástrico y darle la vuelta al esófago para aumentarle más la presión. Ah. Se la agarro más en 10 años. 10 años tienes que volver a hacer. Volver a apretar eso, ya no se puede. Está apretado, digamos. Ya está. Sí, es complicado. A ver, bueno, estos son varios tipos de cirugía, estos son varios, ¿sabes? ¿Cuáles son las contraindicaciones de la cirugía? Obviamente, las contraindicaciones de cualquier cirugía, edad avanzada, enfermedades asociadas a nivel de riesgo, que tenga un trastorno motor, que no haya peristalsis. Si el paciente tiene trastorno de peristalsis y de aumento la presión ahí abajo, lo dejo por disfagia. No, lo dejo por disfagia. El paciente no va a poder tragar, va a ser peor, se va a querer matar. Obviamente, sí, en la manometría encuentro trastorno funcional, y sí, también el trastorno funcional. Bueno, y por último, hay hace mucho tiempo intentos de tratamientos endoscópicos para la cirugía. Y de hecho, la gran mayoría no resultaron. Ahora último está el Endosync, que es con el mismo endoscopio, con un tratamiento especial, simplemente engrapar la mucosa esofágica inferior. Al engraparla disminuye el radio. Entonces vas a engraparla de un solo lado nada más para disminuir el radio, y al haber disminuido el radio, hay menos presión, ¿no? Todavía no es algo aceptado por la FDA y falta alguna para ser aprobada, ¿no? El principal problema es la disfagia que puede quedar en el paciente. Bueno, listo. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos más rápido. Los trastornos motores esofágicos son muy poco frecuentes. Así que vamos a hablar realmente, igual les dejo esto para que los lean. Y vamos a hablar realmente del más común de todos, que es la a ver. Lo básico que hay que entender es que los trastornos motores esofágicos son entidades muy raras, muy difíciles de diagnosticar, por eso no se conoce mucho, porque son episódicas, son fugaces.
Porque un estómago esofágico dura 10, 15 segundos. El paciente cuando llega al consultorio está normal. No tiene nada. No tiene nada. Es muy difícil determinar esto, ¿no? En estudios de universidades se han logrado con una manometría de alta resolución, que es una manometría que no solo mide presiones, sino fuerza de contracción y relajación del efecto de la respiración, se ha logrado determinar un poco mejor la conducta de estos trastornos. Básicamente deben entender que los trastornos motores son primarios y secundarios. Secundarios, como dice su nombre, secundario a cualquier otra patología del cuerpo esofágico. Si el paciente tiene diabetes mellitus, enfermedad de exterior conectivo, esterodermia, amiloidosis, enfermedad de Chagas, Parkinson, obviamente va a tener un trastorno motor secundario a esta patología. Cuando no tiene nada de esto, es un trastorno motor primario. ¿De acuerdo? Y los principales mecanismos o patologías conocidas son las que tienen una inadecuada relajación del esfínter inferior, como la calaza principalmente, cuando hay coordinación en la contracción, como en el espasmo esofágico difuso, cuando la contracción es muy fuerte, como en el left tracker, o en el esófago inferior hipertensivo, o cuando es muy lento, como en la motilidad esofágica efectiva. ¿De acuerdo? Entonces, a grosso modo, estos son los patrones que se ven. No vamos a hablar de todos porque no tiene sentido, prácticamente va a atormentar la vida. Pero en base a esta manometría de alta resolución, hay una clasificación de trastornos motores. Que el grupo de Chicago lo hizo hace unos 10 años y esta es la que se usa actualmente. Completa compresión esofágica y hepática. Así, tal cual. Entonces tenemos acalasia tipo 1, tipo 2 y tipo 3 en base a todo esto, ¿no? Construcción de flujo de salida, desórdenes de motilidad esofágica propiamente dicho, y anormalidades de la peristalsis. De ahí están todos descritos. Y vamos a hablar de la acalasia, que realmente dentro de los raros es el más frecuente. En la acalasia hay una importante actividad inflamatoria a nivel del preso mientérico esofágico, lo que hace que el preso mientérico es el que genera relajación. No funciona la relajación, ¿qué es lo que funciona? Lo que funciona es la contracción. Hay degeneración del plexo de agua, ¿verdad? Así es, por muchas veces procesos inmunológicos, a veces algunos atribuidos a ciertos agentes infecciosos, como el EPC. Entonces hay una estimulación colombiana normal, lo que genera insuficiente relajación y aperistasis de un poco esofágico. ¿De acuerdo? Entonces el paciente con una acalasia tiene una relajación incompleta más una alteración de la peristalsis. La causa puede ser idiopática, la gran mayoría. Hay descritos casos de familiares, secuencias familiares de acalasia, pero la mayoría son idiopáticas y de causa autoinmune, anticuerpos contra los plexos mientéricos. ¿De acuerdo? Las causas infecciosas con anticuerpos determinados contra ciertos virus como el herpes simple y también de la enfermedad de Chagas, que genera una toxina que va contra los plexos mientéricos, generando que no funcione la relajación y solo funciona la contracción. Ahora, recuerden que el tejido muscular liso tiene estímulos de contracción y de relajación. Entre ellos se coordinan para generar el movimiento. En este caso, lo de la relajación, los diágonos, están bloqueados. Entonces no hay relajación. Si no hay relajación y solo hay contracción, obviamente, el esófago se va a contraer. Y al contraer el esfínter inferior, empieza a haber lucha para poder sobrepasar. Lo que genera que el esófago con el tiempo vaya creciendo. Uno de los signos de los pacientes con acalasia es el esófago. A ver. Y también está la pseudoacalasia, que es el cáncer esofágico, que hace un cuadro muy similar al principio al de la acalasia. Por eso, todo paciente con acalasia, mi principal misión es descansar el ojo, descansar el ojo. El síntoma fundamental es la disfagia, que al principio es intermitente, a veces sí, a veces no, al principio es para sólidos, luego para líquidos, también hay regurgitación y pérdida de peso. Ante la sospecha clínica, esta es una de las pocas situaciones en las cuales la radiología se va a dar un poco más de diagnóstico que la endoscopía. Porque la radiología lo que voy a ver es un mega esófago usualmente
y con esta finalización picodeada y con la razón, como le quieran decir, pero así, todo concéntrico y lineal. Si ven que no es irregular, es una sola línea, y es porque le filtra troceado. Entonces, eso es lo que vemos. ¿Y por qué de gasófago? Porque la luz estofágica, luego de años de estar peleando, empieza a agrandarse, ¿no? La manometría me va a dar la confirmación. Porque puedo en una radiografía ver niveles hidroaéreos en el esofagograma es el que me da la imagen clásica del pico de ave. La fluoroscopía me permite ver que ese bolo que esté pasando, que esté pasando por el estómago, se quede atrapado en los avances del estómago. Estas son las imágenes que voy a ver radiológicamente, y endoscópicamente no hay ninguna imagen clásica. Pero normalmente cuando uno introduce el endoscopio y pasa del estómago al estómago, nunca siente resistencia, o si siente una resistencia muy leve. Estos pacientes usualmente sienten que tienen que presionar un poco para pasar. ¿Ok? No es un síntoma específico, por eso que no es suficiente, ¿no? Pero la manometría sí, la manometría es el doble estándar. Tiene que haber relajación incompleta del esfínter esofágico y ondas no propulsivas o aperistaxis del cuerpo esofágico. Si no hay esto, no puedo decir que es la cáncer. Ok, y la manometría de alta resolución me permite diferenciar estos tipos de acalasia que hay. Lo vamos a ahondar en cuáles tipos, no se los voy a tomar, pero la manometría les va a decir. O sea, lo que tienen que saber es que un paciente con acalasia tiene que hacer la manometría de alta resolución, porque dependiendo del tipo de acalasia es el pronóstico de éxito del tratamiento. ¿Ok? Bueno, entonces, la manometría convencional me habla de la relajación incompleta, con presiones residuales mayores de 8 milímetros y una peristalsis esofágica. Requisito indispensable para la cáncer. Pero la de alta resolución, aparte, me va a dar un índice de resolución de presión mayor de 15. Eso, el índice de relajación, es un criterio manométrico, no se complica la vida por eso. Pero eso me va a dar la de alta resolución. Y según eso, ¿qué? Cumpliendo este índice mayor de 15, con ausencia peristalsis tipo 1, con al menos 20% de las diluciones con perforaciones esofágicas tipo 2 y tipo 3 con una captación espástica mayor al 20% de dilución. ¿Y por qué? Porque este paciente, el de tipo 2, es el que mejor pronóstico tiene en el tratamiento. Y esta es una de las pocas situaciones en las cuales el tratamiento quirúrgico se impone al tratamiento médico. Este tipo de pacientes entro de largo con cirugía o cirugía endoscópica, que es lo que se usa ahora. ¿Cuál es el tratamiento? De largo, la cardiometomía de Heller era el tratamiento que le ponen los pacientes que diagnosticaban con la acalasia. Mientras más joven, más criterio quirúrgico. ¿Ok? Esto ya prácticamente ha sido desplazado por la miotomía endoscópica transoral, que es lo mismo, es una cardiometomía, pero por un orificio fisiológico. Por la boca, con el endoscopio, logro hacer la cardiometomía sin tener que operar al paciente. Diferencia, este paciente se quedaba una semana en el hospital, este se queda un día. ¿Okay? Ese tiene mayor riesgo de sangrado y dilatación. ¿Cuál? El de la dilatación neumática. No, estoy hablando de polo. Ah, ya. Es el mayor tiempo de estancia. Estos dos son cirugías. Esta es una cirugía abierta y esta es una cirugía endoscópica. El tratamiento es cirugía. Ahora, primera línea es la cirugía endoscópica. Si no se puede, si no hay, porque no se hace en todas partes también, y si no hay cirugía convencional. La paroscópica, pero convencional, abierta. Si el paciente no es candidato para la cirugía, por ahora de motivo, dilatación neumática. Si no es candidato tampoco para eso, toxina botulínica. Y si no es candidato para eso, se friega, porque el tratamiento médico no sirve de nada. Así que estas son las alternativas. Cada una, la cirugía con mejor índice de éxito, la dilatación baja el índice de éxito y la toxina baja más el índice de éxito.
Lo que pasa es que hay pacientes que por algún motivo no pueden hacerse ninguno de los dos, y eso pasa. El tratamiento quirúrgico es efectivo, más del 74% de éxito. En el tratamiento de hidratación es en los pacientes que por algún motivo no se los puede operar, paciente mayor, anciano, con mucha comorbilidad, con alto riesgo quirúrgico, trastornos de coagulación, etc. Bueno, a este paciente lo que hago es introducir en el endoscopio un balón neumático. Los balones neumáticos endoscópicos son distintos. Es un balón que se infla parejo por todos lados. Y no es un balón, es un cilindro, ¿no? Pero se infla parejo por todos lados. No es que se infla más de un lado que de otro lado. Al tener esta dilatación pareja, hace que las presiones que ejerce sean parejas en todas partes. ¿Y por qué esto es importante? Porque al ser parejas, la posibilidad de perforación, que es la principal complicación, disminuye. ¿Ok? Si hubiera más presiones de un lado que de otro lado, hay más posibilidad de perforación. ¿Ok? Con un resultado bueno, requiere varias sesiones, ¿ok? Pero obviamente no es mejor que la cirugía. De eso se trata, ¿no? De introducir en esa parte un balón, inflarlo, y al ver cómo el balón se dilata, rompe la fibra muscular. Y vemos sangre. En ese momento vas a ver sangrado. De hecho, el signo de que tu procedimiento fue exitoso es el sangre. Si no ves sangre es porque no lo has dilatado. Lo que pasa es que cuando ves mucha sangre puedes perforarlo. Eso es lo que hay que ver, ¿no? Y por último, la toxina, que no más que inyectar por vía botulínica, que es lo que hace, lo mismo que pasaba con el peso de agua. Ya bueno, bloquea los pesos entéricos para que no haya tanta contracción y el paciente mejor. Pero el paciente requiere más sesiones. Después de cierto tiempo, de 4 o 8 semanas, ya otra vez requiere otra sesión. Y cada vez la efectividad va a disminuir. Este es el polvo. Como ven, el endoscopio lo que hace es 10 centímetros por arriba de la membrana esofágica, hacer un corte. Y hace un corte entre la mucosa y la muscular, para llegar a la muscular. Entonces se mete por toda la submucosa, y una vez que llegamos al lugar, con un bisturí endoscópico cortamos el músculo. Se corta el músculo, se ponen unos clips para detener el sangrado y se retira. ¿Ok? En manos expertas, es un procedimiento que no dura ni una hora, no mucho menos de una hora. ¿Ok? Pero no es verdad. Esto lo hacen que lo hacen como cuento, ¿no? Suena fácil decirlo, pero hacerlo requiere su gracia. En el cual esto es lo que le decía. Avanzamos con el endoscopio, 10 centímetros por arriba de la unión, inyectamos solución salina para hacer una bomba. Esto separa la mucosa de la submucosa, deja un espacio de solución salina entre la mucosa y la submucosa, cortamos la mucosa y se introduce un túnel entre la mucosa y la submucosa hasta llegar al músculo. En el momento del músculo se corta, se dejan los clips y listo. Es fácil, facilito se ve, ¿no? Hacerlo es otra historia, ¿no? ¿Usted ha ejecutado alguna de esas? No, esto he ayudado varias veces, Pero sí lo hacen acá también. aquí lo hace y es esto. Y lo hacen en Quito, lo hacen Lozano, sí, lo hacen en Quito y en Cuenca, no me acuerdo quién, pero en Cuenca también lo hacen. Qué bueno. Sí, no, a ver, la diferencia es que el día siguiente te vas a la casa. O sea, si te vas al día siguiente, por precaución, porque realmente te puedes ir el mismo día. Y el día siguiente está comiendo el paciente. Está líquido, pero ya está comiendo. Alimento líquido triturado. Con eso la tasa de recuperación mejora muchísimo en el paciente. Por supuesto. Ya digamos volver a una casi normalidad. En 48 horas ya está en tu vida normal. A ver, bueno, y este es el esquema de tratamiento de la cara. Ya lo que ya nos hablaba. Paciente mayor, o sea, un paciente menor de 50 años, un paciente entre comillas joven, cirugía.
Boeing, que es la cirugía endoscópica, o si no, la cirugía laparoscópica, pero cirugía. Paciente mayor de 50 años y con comorbilidades que no se puede operar, dilatación neumática o toxina botulínica, sabiendo que son métodos que tienen mayor recaída que la cirugía o el diálisis. Y no hay mucha más vuelta que darle. ¿Alguna pregunta aquí? Porque todavía no nos vamos. Y por último, tumores del esófago. A ver, para que se despierte. Baez, Anthony. No vino. Ah, no sé. Anthony Baez. No, Anthony Joel Baidal. Anthony. Estaba mencionando los amigos. Anthony. A ver, ¿qué estamos hablando? Dime, ¿qué sabe de los tumores del esófago? ¿Cuántos tipos de tumores? ¿Qué tipos son los tumores del esófago conocidos? Silencio. Tienen que venir leyendo. Ya les puse en el. Les puse en los artículos para la próxima clase. O sea, los aptodelos, ¿no? Tienen el libro básico y el aptodelo. Uno es el adenocarcinoma del esófago, listo. ¿Y el otro? Ok. ¿Cuál es cuál? Características del adenocarcinoma y del escamoso. Adelante, vamos adelante para que sepamos. Tumores esofágicos. Por largo, los tumores del esófago son dos. Carcinoma epidemioide y adenocarcinoma. ¿De acuerdo? Todo el tiempo, desde que yo estudié la medicina, el esófago ahí se desarrolla. Los tumores malignos del esófago principalmente son dos. El adenocarcinoma y el carcinoma. El adenocarcinoma es la porción más inferior, creo, y el otro más. Que tienen características distintas. Por largo, siempre han dicho que mayor incidencia hay en más frecuente en el carcinoma. Nunca he visto algo. Una vez he visto el carcinoma en 30 años. Bueno, más de 30 años que ya hago la especialidad. La adenocarcinoma. Siempre. Así que, y esto lo conversamos con todos los colegas. ¿De dónde salió? Quizás antes, esto que el carcinoma es más frecuente. Por largo, en nuestro medio, el adenocarcinoma más frecuente. ¿Ok? El adenocarcinoma. Quizás como han mejorado los niveles de salubridad, esto haya cambiado por eso. Claro. Quizás como los métodos de diagnóstico han mejorado, quizás haya cambiado por eso. Claro, mejor tamizaje. Puede ser, pero en todo caso, los libros siguen diciendo que más frecuente es el carcinoma. Pero realmente el que más vemos es el adenocarcinoma. O sea, digamos que si nos ponen una pregunta ¿cuál es más frecuente? Ponemos adenocarcinoma. No, el carcinoma sería. No voy a poner esa pregunta porque eso va a ser un problema de la respuesta. Ah, ya. Ok, carcinoma epidemioide de mayor incidencia, según los libros, el adenocarcinoma típicamente aparece en base del esófago de barro. La incidencia está en aumento, bueno, está en aumento que ya está en más frecuente del carcinoma. Otros tumores son los tumores del estroma, los GIST, los sarcomas, los linfomas y los melanomas. Por largo, entre estos dos está el 98%. ¿Ok? Y ahí podremos discutir cuál es más de todos, para mí más de la adenocarcinoma. Adelante. Y el adenocarcinoma, como ves ahí, estas son diferencias que se ponen para hablar de más o menos qué paciente puede tener adenocarcinoma o no. Relacionado a nivel socioeconómico, mal estado nutricional, esofagitis crónica, atrofia, displasia de cáncer, tabaco, alcohol. Si te das cuenta, si uno se da cuenta, como que estuviera más relacionado con bajos niveles socioeconómicos, ¿no? Mientras que el adenocarcinoma no tanto. Como a fines del siglo XX, ya siglo XXI realmente, independientemente de la parte económica, los niveles de cuidado social
y ambiental y tiene ha mejorado bastante. El agua potable ya ha llegado a casi todas partes, a la mayoría de las partes. Los tipos de alimentos, la calidad de la alimentación ha mejorado, etc. Puede ser, y eso es una suposición, no lo puedo decir, que eso haya incidido en que no se encuentren ya tantos epidemiólogos, ¿no? Porque la alimentación más bien está relacionada a un buen nivel económico, no es que está relacionado a un buen estado nutricional, sino que el estado nutricional no es un factor importante en la aparición o no de la enfermedad. A ver, yo creo que ya lo sé para mí. No, retroceso. Ok. La historia natural de la revolución metaplasia intestinal, o sea, barre, displasia cáncer, está relacionada también al reflujo gastroesofágico de largo, mientras que el epidemolio no está relacionado al reflujo gastroesofágico. Por largo es distal, el esófago distal, mientras que el epidemolio es esófago medio, principalmente. Como ve que el cáncer, normalmente en el epidemolio no hay cargas libres, mejor dicho. Y, bueno, esto, lo de la incidencia que es discutible. Bueno, esto más de lo mismo, no podemos tiempo acá. Bueno, ¿cuáles son los factores predisponentes para el cáncer de esófago? Y esto. Esofagitis por cáustico. El paciente que por accidente ingiere un cáustico y hace una esofagitis por cáustico, primero va a tener estenosis, que es la principal complicación. Pero luego de eso, es un paciente que está con predisposición al cáncer de esófago el resto de su vida. Es un paciente que tiene que hacerse controles seguidos porque la posibilidad de que haga cáncer de esófago es en algún momento de su vida. Mucho más que la mayoría de los pacientes que hacen esta lesión de cáustico son jóvenes. Son pacientes que muchas veces quieren eliminar. Por eso, son jóvenes. La mayoría son jóvenes. Entonces, si es por accidente un niño, imagínate, tiene el resto de su vida para tener un cáncer de esófago. Si es una chica joven, un chico joven, lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado. La calasia, 20% de incidencia en la población, más de 20% de la población normal, la enfermedad celíaca también. Ya. La enfermedad celíaca también, enfermedades metabólicas por la tirosis o el síndrome de Wolver-Wilson, todas son enfermedades premalignas que pueden generar cáncer de esófago. Pero mi cáncer es el epidermóide. Mientras que el esófago de Barrett de largo es predisponente al esófago de Barrett, a la hidrocarcinoma. Plummer-Vinson, que esta deficiencia en la red, algo hística, no me acuerdo, algo del Plummer-Vinson que era deficiencia de hierro y además que aumentaba el riesgo de cáncer de boca y del esófago porque fallaba algo en una red hística o cricoidea, no me acuerdo bien. Pero a veces. Sí, algo así. Bueno, a ver, el cáncer de esófago es asintomático en sus etapas iniciales, lamentablemente, y cuando ya presenta disfagia y pérdida de peso, usualmente está avanzado. Lamentablemente, el paciente que viene con disfagia, ojalá sea temprano, pero usualmente ya avanzado. Por eso, todo paciente con disfagia, la primera obligación es rechazar que tenga cáncer de esófago. ¿Okay? Usualmente es un paciente mayor de 45 años, más en hombres que en mujeres, y va a generar trastorno neurológico. Cuando ya genera sangrado digestivo o cambios en la parte superior de la nariz, también es porque no puede avanzar. Lamentablemente, las etapas iniciales son asintomáticas, por lo cual los screening, los estudios de screening endoscópicos son importantes para la detección temprana. No hay signos físicos y solo por estar la enfermedad avanzada puede haber adenopatía, cambios en la voz, pérdida de peso o cianómero. Y esa es la diferencia con el signo epicoidal que les mostraba. Esto es totalmente con una imagen en menos, irregular, porque todo eso que viene ahí es el cuarto. Es la masa. Es la masa. Y eso prácticamente, obviamente,
método diagnóstico principal es la endoscopía, le demos la lesión y le pueden tomar biopsia. Bueno, y esto es más rápido. ¿Qué hago? Bueno, listo, tengo el diagnóstico. Tengo un paciente con disfagia o con pérdida de peso o con síntomas gástricos inespecíficos, le hago una endoscopía y veo una lesión invasiva, sospechosa, a nivel de esófago inferior. Le tomo una biopsia y el patólogo me dice, hay un carcinoma de esófago. ¿Cuál es el siguiente paso? Cirugía de derivación alrededor del tumor. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y cómo se estadifica? ¿Perdón? La histopatología te da el diagnóstico histológico. Listo. Tienes esa biopsia que tomaste del esófago, echada. Listo. El paciente o el médico te va a tener el informe y te va a decir qué hace. ¿Qué hace? ¿Qué hace? O sea, como dice ahí, mi tratamiento se va a basar en el estadio. ¿Sí? Hay que estadificarlo. ¿Cómo se lo estadifica? Según el TNM. Ok. Tumor primario. ¿Ya han visto ustedes el TNM? ¿Saben qué es una idea de eso? Igual, Tumor metástasis neoplasia. así, igual ya esto lo dejo, pero esto ahí leyeron, ¿qué se hace? ¿Cómo se maneja? Ya tienen el diagnóstico, ¿cuál es el próximo paso? Estadificarlo, listo. ¿Cómo lo estadifican? A ver, se usa el TNM. Todos los tumores digestivos se usan TNM, que es ver la presencia del tumor local, la presencia de los nódulos regionales y la presencia no de metástasis. Ese es el TNM, ¿verdad? Listo, no hay mucha ciencia en eso, ¿no? Tumor primario, ganglios linfáticos regionales y metástasis, ¿ok? Porque el tratamiento dependerá del estadio. ¿Ok? El tumor primario, ¿cómo determino cuán avanzado o no está el tumor primario? El tamaño. El tumor primario es el que veo ahí. Con el endoscopio vi el tumor. ¿Vamos? Listo. Ese tumor, ¿qué tengo que saber? Tienen un marcador. Yo tengo que. Agresividad. No sé. A ver, ya terminamos. Me falta poquito. Hay algo de papilar, tubular, diferencial. Hay una escala que no tiene por qué aprendérsela. Papilar, tubular. No, nosotros estamos hablando ya de la célula, del nivel de agresividad del tumor. Sí, no se compliquen aún más largo. Y vamos a lo básico. Primero tengo que estadificarlo, porque el paciente te dice, listo, tengo un tumor, ¿qué hago, doctor? Ya la muevo. Lamentablemente, el diagnóstico es malo en la mayoría de los pacientes, porque su detección es tardía. ¿Ok? Pero la idea es cuán avanzada está la enfermedad, como todo. Para eso tenemos tumor, nódulo y metástasis. Tumor, ¿qué veo del tumor? Tamaño. Profundidad. Profundidad. Si yo estoy viendo el esófago por dentro, estoy haciendo la endoscopía, ¿qué es lo que yo veo? Veo la luz esofágica. Pero ustedes saben, el esófago tiene una capa mucosa, tiene una capa muscular y tiene una capa serosa, ¿verdad? ¿Estamos avanzando? Sí. Entonces, si yo en la endoscopía veo una lesión vegetal irregular que ocupa el 50% del rayo de la luz, friable, sangrante, con toda la cara de un tumor, es lo único que le puedo decir, y que mide 1 centímetro de profundidad, listo, lo único que le puedo decir. La pregunta que tiene que responder es, pues sí, pero ¿y esto? ¿Está solo en la mucosa? ¿Qué capa afecta?
o ya está en la muscular, Claro, buenas o ya pasó a la otra. Ese es el T1, T2 y T3. A ver, T1, ¿cuál es ¿Ya? la cosa? mucosa, T1 mucosa, T2, claro. T2 muscular, T3 celosa. Pero bueno, eso con escala. Igual no se complica la vida que esto no hay que ser iluso. En el momento que tienes el paciente, tú tienes que poner la escala al lado y ahí ves en dónde cae el paciente. ¿No? Pues en memoria se van a equivocar. Pero en todo caso, pero tienen que saber cómo obtener esa información. Entonces la endoscopía no me va a dar eso. Primero el diagnóstico, yo la biopsia. ¿Cómo hago esto? 2 métodos. Ecoendoscopía, que es una endoscopía en la cual ya no tengo solo la imagen, sino que tengo un transductor ecográfico ahí. Lo pongo aquí encima y la ecoendoscopía me va a dar una imagen, y ya podría ponérselo acá, si no que eso no. Una imagen ecográfica en la cual yo veo las paredes y veo que esa lesión que estoy viendo está solo aquí en la mucosa o avanzó hasta la serosa o está en la muscular. Porque eso me da el T1, el T2 o el T3.